Sí, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos en esta noche ya? Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que si pueden abrir sus Biblias en 1 Timoteo 4:12. Y cuando lo tengan, bendigan con un amén. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Amén. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4:12. Cuando todos la tengan, bendigan con un amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Padre glorioso, que seas tú, Padre Santo, obrando sobre cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, que seas tú llenándonos, Padre Santo, de tu palabra, Padre Santo, que a través, Padre glorioso, del mensaje de esta noche, Padre glorioso, lo podamos poner en práctica, Padre glorioso, que lo podamos aplicar a nuestras vidas, Padre Santo. Que seas tú, Padre Santo, ministrando cada corazón, ministrando cada vida, Padre Celestial, y ayudándome, Padre Santo, a Padre glorioso, decir tu mensaje. Dame las palabras, Padre Santo, para decirle a tu pueblo, Padre glorioso, que seas tú obrando, Padre glorioso, en tu nombre que es sobre todo nombre, Padre Santo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre Celestial. Alabado. Puede tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Amén. Para el título de este mensaje le puse una generación que marca la diferencia. Amén. Vamos a leer otra vez el versículo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Amén. En nuestros días, ahorita, hay mucha clase de pecado. Hay mucha clase de engaño, especialmente para los jóvenes. Para nosotros es bien fácil que seamos atacados. Es bien fácil que nosotros caigamos. Es bien fácil que nosotros nos distraigamos. Y como digo, en nuestros días miramos cómo el pecado se ha multiplicado en una manera tan avanzada, tan acelerada. Y vivimos en momentos difíciles como jóvenes cristianos. No es fácil, lo miramos el pecado en todos lugares, en el trabajo, en las escuelas, en la calle, donde quiera que andamos. Y debemos tener cuidado de no ser arrastrados de esa corriente de este mundo. Tenemos que tener nuestra mirada en Dios y no mirar hacia el lado. Debemos marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser esa diferencia en este mundo. No dejar que otros nos influyan, sino que nosotros seamos esa influencia. Amén. Por esa razón, en este pasaje, Pablo le aconseja a Timoteo a vivir una vida que marca la diferencia. A ser ejemplo a los creyentes. Así como nosotros también tenemos que ser ejemplo a todos los que los miran, donde quiera que estemos. Amén. Debemos de ser ejemplos como jóvenes, no solamente ser el ejemplo nomás en la iglesia, sino también allá afuera. Porque ¿qué sirve? Sí, estoy haciendo un ejemplo, estoy dando buen testimonio aquí, pero afuera estoy haciendo otra cosa. ¿De qué sirve? Para nada. Entonces, tenemos que ser esa diferencia, tenemos que marcar esa diferencia en nuestra generación. Si no, ¿dónde va a ir esta generación? Como le decía, Pablo aconseja a Timoteo, y esto no es
solo era para Timoteo, sino para nosotros. Ninguno tenga en poco tu juventud. Eso quiero decir, ninguno de ustedes tengan en poco su juventud. No importa qué edad tengamos, no importa cómo estamos sirviendo, Dios siempre nos va a usar y en grandes maneras. Él puede usar hasta el más chiquito, como el rey Josías. ¿A qué edad lo usó? A los 8 años. Y para dirigir a una nación. Entonces, por eso les digo, no dejemos que nada nos distraiga, que nada robe esa presencia que Dios nos ha dado. Dios los quiere usar. Él quiere hacer ejemplo de nosotros para esta juventud que está perdida. Él quiere que nosotros podamos marcar esa diferencia. Y en este pasaje hay 6 cosas que menciona Pablo en cómo podemos marcar esa diferencia. La primera es palabra. Tenemos que saber la palabra de Dios. Porque ¿qué sirve venir, servir, estar aquí si no conocemos de la palabra? Si no la estudiamos, si no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Porque es bien fácil que alguien nos engañe. Muchos allá afuera conocen de la palabra de Dios, la estudian, pero no creen en Él. ¿Y nosotros por qué no? Cuando nosotros sabemos quién es Él verdaderamente. Si vamos a Josué 1:8. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la palabra es lo que nos da vida, la que nos cambia y nos transforma. La palabra es la que usamos para contrarrestar las artimañas del maligno. El mismo Jesús usó la palabra en contra del diablo cuando el enemigo quiso tentar a Jesús usando las escrituras. Por eso le estaba mencionando, hay muchos allá afuera que conocen la palabra y tratan trastornar la palabra, y cuando nos preguntan y nosotros no sabemos qué pasa, entonces tú no crees, entonces ¿por qué estás siguiendo la iglesia? Why are you doing this? If we don't know the Bible, why are you doing that? A lot of people out there know more about the Bible, so why can't we? When we're living this, when we have to practice this. Y Jesús le responde al enemigo en Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar aferrados a la palabra. Tenemos que poder poner esto en práctica, usarla diaria, vivirla diaria, leerla. A veces se nos hace aburrido. A veces ponemos otras cosas primero y esto de último. ¿Por qué? Si no, esto es lo más importante. Esto es vida y vida en abundancia. Amén. Jóvenes, tenemos que aprender y tenemos que conocer la palabra y ser ese ejemplo en la palabra. Por eso cuando les digo, cuando te atacan y preguntan de la palabra, si no conoces la palabra, ¿cómo vas a hablar de ella? Si no conocemos, ¿cómo vamos a poder contestarle?
a los que están allá afuera. En mi trabajo, Sara y yo trabajamos juntas, muchos conocen. En nuestro trabajo, pues todos los que trabajan ahí no conocen de Cristo. Y ellos nos hacen preguntas muchas veces. Y pues a veces yo aún les trato de contestar en la manera que yo pueda. Y si yo no me la sé, entonces digo, güey, te voy a venir a traer la respuesta la próxima vez. Por ejemplo, ustedes conocen a Anish, que yo lo he traído aquí. Él siempre nos hace a nosotras preguntas. Siempre nos pregunta, ¿cómo sabes que Él es Dios? ¿Cómo sabes que Él es el único? Porque Él me ha contado a mí que Él cree en un higher being, y también cree que Él me estaba mandando de meditación, de un tercer ojo, algo así. Y pues yo le digo, wait, back up. Yo me puse a hablar con él yo le comencé a hablar de la escritura de Dios. Él tuvo la curiosidad de quién es Abraham y de dónde viene y entonces yo comencé desde el principio. Digo, ok, I like this, hold up. Y yo comencé desde el principio hablando de Génesis, de cómo Dios creó al hombre, a la mujer. Después cuando me preguntó de Abraham, le dije quién era Abraham, y pues después cómo viene una gran generación, porque como Abraham obedeció a lo que Dios lo había mandado, le había prometido que le iba a dar una gran generación. Y pues desde ahí pues también me preguntó más, y después tengo otro coworker que también me preguntaba, y entonces yo le digo, ok, pregúntame todo lo que quieras. Y pues ahí estoy viendo y también Sara habla de la palabra de Dios, entonces ahí estoy viendo que ella y yo estamos haciendo la diferencia en nuestro trabajo. Amén. Estamos marcando la diferencia y no nos avergonzamos de nuestro evangelio. Amén. Gloria a Dios. Así como ustedes también tienen que aferrarse de esta palabra. No tienen que avergonzarse del evangelio. Si les preguntan en las escuelas o no sé dónde quiera que andemos, tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que marcar esa diferencia, especialmente nuestra generación que está siendo engañada por el mundo. Amén. La segunda cosa es conducta. Por esta razón es que nosotros debemos ser ejemplo para este mundo que se pierde. En cómo nosotros nos conducimos a través de nuestro testimonio y en la manera en que caminamos en Cristo. Amén. Porque vendrán personas que verán la diferencia en nosotros y se acercarán a preguntarnos, tú eres diferente a los demás. Yo me recuerdo que en la high school, cuando pusieron esa regla que teníamos que ponernos faldas para ir a la escuela, me recuerdo que al principio no me gustaba. I was like, why? No me gustaba para nada. Pero pues, obedeciendo, me puse la falda. Y así iba a la escuela. Y me recuerdo que a través, pues, del año que pasó, a mí ya me conocían como la muchacha de la falda. Y una vez se me acercó una maestra y me dijo, wow, me gusta que andes la falda y que no son esas que son bien cortas, sino que un poquito, no la usaba hasta abajo, pero hasta la rodilla. Me dice, wow, eso es diferente a los demás. Y cuando me dijo eso, like, oh, wow, gracias. Porque pues ahí estaba dando testimonio yo. Aunque no me gusta, pero ahí estaba dando testimonio yo. Amén. Tenemos que marcar la diferencia. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Los 3 hebreos en el libro de Daniel
supieron conducirse y dar ejemplo en medio de un mundo pagano, dando siempre la gloria y la honra a Dios. Y no les importó a ellos que fueran pues tirados al horno de fuego. Ellos se mantenieron ahí firmes y rectos. No les importó morir. No les importó que pues los iban a quemar vivos. They didn't care. Porque estaban haciendo conforme a lo que Dios había dado, conforme a lo que Dios había mandado. Y así vendrán tiempos a nuestras vidas en cuando quieren probar si realmente somos hijos de Dios, queriéndonos ofrecer tantas cosas para avergonzar el nombre de Cristo. Y ahí es donde tenemos que pararnos firmes y rectos. Ahí es donde tenemos que demostrar quiénes realmente somos y a quién realmente servimos. Y voy a estar repitiendo esto. Jóvenes, debemos marcar la diferencia. Tenemos que ser esa diferencia en este mundo malo. En este mundo que nos quiere atraer perdición. En este mundo que nos quiere llevar a la muerte. Tenemos que hacer esa diferencia. La tercera cosa es amor. ¿A quiénes no le gusta el amor? Amén. Debemos de amar como Cristo nos ha amado, demostrando el amor hacia nuestro prójimo. No nomás al que está aquí, también a los que están allá. A veces nos pueden caer mal. A veces, why? ¿Por qué ellos? Pero Dios nos mandó a amar. Dios nos mandó a que amemos a todos. Nosotros debemos de dar amor incondicional. Y en 1 de Juan 4, 7 al 10 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en su propiciación por nuestros pecados. Si Dios pudo demostrar ese amor tan grande de mandar a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos demostrar ese mismo amor? ¿Por qué se nos hace difícil demostrar ese amor? Porque es más fácil para nosotros rechazar a la gente, ignorarlos, hacerles mal y no demostrar ese amor, no darle ese abrazo que necesitan. Tenemos que ser amor, tenemos que dar amor. Tenemos que ser ese ejemplo en amor. Porque como Dios es amor, ¿cómo nosotros no podemos demostrar esto? Si somos hijos de Él. Gloria a Dios. Él es grande y maravilloso. La cuarta cosa es espíritu. Tenemos que tener un espíritu apacible. Debemos de tener un espíritu recto delante de Dios. Un espíritu lleno de amor, de bondad, como dice en 1 de Pedro 3:4. Sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios.
también tenemos que estar correctos, firmes, dar testimonio, dar un buen testimonio a los demás, tener nuestro espíritu bueno. Porque también, como les digo, podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí adorándole a Dios, pero ¿cómo estamos de adentro? ¿Cómo estamos de adentro nosotros? Unos pueden estar sufriendo de adentro, sintiendo tristeza, sintiendo enojo. ¿Cómo estamos de adentro? Amén. Gloria a Dios. La quinta cosa es fe. Y eso es bien importante. Fe. Como hijos de Dios tenemos que tener fe que un día veremos al Señor cara a cara. Y esa fe es la que nos mantiene vivos. La fe es un requisito en nuestra vida diaria. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardador de los que le buscan. Sorry, a veces se me traba la lengua. Spanish is not my first English. Pero vamos ahí. Pero como decía, fe es bien importante. Tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe viene de oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que transmitir fe. Como yo le estaba diciendo ese ejemplo de mi trabajo. Yo ahí estoy demostrando mi fe en Dios. Yo ahí estoy dando de mi parte. Y si ellos me quieren preguntar, que vengan y me pregunten. Yo ahí les voy a hablar. Y a veces, como le decía, este compañero del trabajo me mandó un largo mensaje de meditación y de todo esto, que esto era la verdadera fe y que esto era la verdadera religión y no sé qué, no sé cuándo. Le digo, no, sorry, eso no es. Yo ahí dije, el verdadero Dios es el que yo le sirvo. El verdadero Dios es el que siempre ha estado y el que siempre va a estar. El que es el principio, el fin, el alfa y el omega, amén. Como les digo, nosotros tenemos que transmitir esa fe para aquel joven que se encuentra sin esperanza alguna. Porque hay veces que pues unos decaen de su fe. Se les hace difícil seguir en los caminos de Dios. Y nosotros tenemos que ser esa ayuda para poder motivarlos, para poder levantarlos. Yo a veces pues, a mí se me ha hecho difícil a veces. Y pues ahí vamos, siguiendo. Porque sí, no es fácil. Nada en esta vida es fácil. A veces vienen tentaciones, a veces vienen pues obstáculos que nos quieren desviar de los caminos de Dios, pero siempre, siempre tenemos que mantenernos firmes y seguir hacia adelante. Amén. Gloria a Dios, Él es grande y maravilloso. Como el libro de Hebreos, es Hebreos 11. Ese es un capítulo que habla acerca de la fe. Allí hay muchos hombres y mujeres que pasaron por cosas, que pasaron por situaciones, pero siempre mantuvieron su fe. Y ese es un gran capítulo que nos puede dar ánimo, que nos puede enseñar cómo tenemos que mantener la fe. Amén. Cuando hay fe, hay confianza en el Señor. Jesús estaba en Mateo 17:20, dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, ¿por qué de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, pásate de aquí
aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí Jesús estaba exhortando a sus discípulos porque ellos no estaban teniendo fe. Y Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? ¿Qué tan chiquito es? Yo me recuerdo que les enseñé esta clase a mis estudiantes, hasta le enseñé y le tuve que hacer la foto grande para que vieran qué tan chiquito era. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y dieres a este monte, muévete, se moverá. ¿Hará algo imposible para Dios? ¿Hará algo imposible para Dios? No, right? So, ¿por qué nosotros nos falta a veces la fe? Tenemos que tener fe. Tenemos que poder marcar esa diferencia. Amén. Y la última cosa es pureza. Jóvenes, tenemos que mantenernos puros en alma, espíritu y cuerpo. Puro de mente, puro de corazón. Tenemos que estar puros. No manchar el templo de Cristo. Tenemos que tener nuestras vestiduras limpias y sin arrugas y manchas. En Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, en Salmos 24:3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El que limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tenemos que tener cuidado en no contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Tenemos que tener cuidados en no caer así en lo que ellos nos están ofreciendo. Es difícil, lo sé. Ahí hay muchas cosas en cómo nos quieren atraer, en diferentes maneras, especialmente ahora que todo está más avanzado. Tenemos que vivir una vida pura, una vida agradable a Dios. Y para concluir, este fue un corto mensaje, pero espero que pusieron atención. Pablo sabía que Timoteo se encontraba en medio de un mundo con muchas dificultades, pero sabía que él podía mantenerse firme en el Señor si él practicaba estas 6 cosas, estas 6 virtudes en un mundo que se pierde. Él era joven, Timoteo, él era joven, que tenía deseos, emociones, iguales que nosotros. We're not robots. Nosotros tenemos emociones, nosotros tenemos pensamientos, nosotros no somos robots. Y si él pudo, ¿por qué no nosotros? Si él pudo mantenerse fiel, si él pudo tener pureza, si él pudo saber de la palabra, ¿por qué no nosotros? Nosotros también tenemos que marcar esa diferencia en esta generación. Amén. Tenemos que ser esa diferencia en esta generación. Aunque sea difícil, mantengámonos firmes y rectos ante Él y seamos esa diferencia. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Este fue un corto mensaje, pero directo. Pongamos nuestra mirada en Dios y seamos esa diferencia. Amén. Así le entrego el tiempo al pastor. Gloria al Señor. Que donde quiera que ustedes se muevan, amén. Aunque no anden con una Biblia debajo del brazo, aunque no anden uniformados así con camisetas que diga textos bíblicos, pero con tu presencia, ¿no? Porque la presencia de Jesús en tu vida
trae paz.